Tengo el gusto de recibir al licenciado en Kinesiología, Adrián Iglesias. ¿Cómo estás, Adrián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Judith. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, muy interesada con este tema que vamos a charlar, que tiene que ver con cómo nos repercuten los quehaceres diarios, yo te diría tareas domésticas, manejar, tantas cosas, en la salud de nuestro cuerpo, ¿no? Como en una mirada un poquito más amplia. ¿Qué nos podrías decir? Estaba haciendo como un pañeo de lo que, más o menos lo que había preparado para hoy, para esta charla, para esta conversación. Y el tema es totalmente inmenso, es muy grande. ¿Y a qué se refiere particularmente? En todas esas cosas que hacemos habitualmente, que por ahí no le damos la atención necesaria, pero cuando las sumamos en el tiempo, ya sea en el tiempo de hacerlas o en el tiempo calendario, en los años que lo hacemos, terminan repercutiendo en nuestra salud. Cosas tan puntuales como las que dijiste del ama de casa, y creo que es una de las más emblemáticas, y es, por ejemplo, las mujeres que trabajan dentro de la casa específicamente, es decir, no hacer tareas de la casa, es decir, hago la cama una vez de vez en cuando. No, las que están todo el día en la casa, que para mí son las más abnegadas, son las primeras que prenden la luz y las últimas que la apagan. Pasan tanto tiempo haciendo esas actividades que por ahí no prestan atención en cómo las hacen o cómo hay que hacerlas, o determinadas variables de salud que van ocurriendo que pueden ir haciendo que esas cosas que son habituales terminen repercutiendo en su propia salud. Me interesa mucho. A ver, te iba a preguntar algunos ejemplos. Claro, por ejemplo, la edad. No es lo mismo hacer las tareas de la casa a los 20 años que a los 60, ¿sí? Con el mismo nivel y la misma intensidad. No es lo mismo hacer la tarea de la casa, limpiar, por ejemplo, un baño para una mujer que mide 1,77 m que para una mujer que mide 1,55 m. ¿Me explico? Hay variables que pueden hacer de que impacte más o menos eso en nuestra salud. Y todas estas cosas, los kinesiólogos, ¿por qué le prestamos atención? Porque cuando nosotros nos derivan un paciente y un paciente llega con un diagnóstico, supongamos, de dolor de espalda, de lumbalgia, que es dolor de espalda, no refiere específicamente qué es lo que sucede. Y el paciente lo que dice, pero nunca me pasó una cosa así, ¿por qué me pasa a mí si yo no hago nada de esfuerzo? Y cuando uno empieza a desenrollar el ovillo, que es nuestra tarea, empezar a descubrir el por qué, no solamente tratar esa espalda, ese dolor de espalda, sino entender cuáles son las cosas que hicieron que ese sujeto llegue a nuestro consultorio, empezamos a descubrir que tiene sobrepeso, y entonces sabemos que cuando el índice de masa corporal supera el 30%, es decir, el 30 puntos, en vez de estar en 24 o 25, estamos arriba de los 30, tenemos más posibilidades de sufrir lesiones lumbares. Cuando esa persona es alta, como te decía, todo le queda bajo, porque es un mundo que está creado para una altura promedio de 1,70 m. Mira vos. Los palos de piso, por ejemplo, no sé si sabías que hay diferentes alturas de palo de piso, al menos yo conozco dos. Y la altura del palo de piso debe estar regulado también a la altura del sujeto. Porque si yo soy alto y uso un palo de piso bajo, inevitablemente tengo que estar agachándome y estar en semiflexión todo el tiempo para poder utilizarlo. O sea que nosotros para trapear, digamos, o pasar una mopa, no tendríamos que estar agachándonos. No, totalmente. El palo de piso alto te permite estar en una posición erguida, pasando la mopa sin necesidad de estar flexionando la cintura. Porque uno no lo hace, incluso se hace tan rutinario, que no estás doblando las rodillas y sacando la cola con levantador de peso olímpico para que no se lastime la cintura. Exacto. Uno lo hace muy metódico y agarra la mopa y la pasa de un lado para otro, pero cuando uno empieza a sumar eso en el tiempo, empieza a generar algún tipo de problemas, ya sea por contractura, ya sea por problemas de la articulación misma. O sea, podemos hacer esas tareas. Yo estoy pensándolo al revés, porque ahora hay una tendencia de decir, bueno, ya que hacen las tareas domésticas, estamos hablando de este tema, aprovechá y que sea un momento de actividad física, pero el tema es hay que saber cómo hacerla, cómo hacerlos.
A ver, un segundito, Adrián, porque Sí. vamos a compartir unos mensajes que nos están ingresando. Estamos charlando con el licenciado Adrián Iglesias sobre cómo repercuten los quehaceres diarios en nuestra salud, en nuestro cuerpo. ¿Y qué tenemos, Mariano? Hola Judith y Mariano, soy Inés de Godoy Cruz y tengo una consulta para el kinesiólogo. Siempre que lavo los platos me empieza a doler la espalda. ¿A qué se debe ese dolor? Me encanta el programa. ¿Escuchaste? Exactamente, sí, exactamente a la postura. Y es ahí donde justamente lo que yo decía de la altura del paciente, del sujeto, es la variable más importante y la distancia entre la bacha y el borde de la mesada. Sí. No es lo mismo que yo esté bien parado derecho, descargando mi peso bien con mi centro de gravedad y los brazos cerca de mi cuerpo. Entonces, de esa manera, las cargas se distribuyen proporcionalmente en todo mi cuerpo, en las caderas, las rodillas, las piernas. Si yo desplazo mis brazos hacia adelante, ya mi cuerpo también se desplaza y hay mayor carga muscular en la parte de la espalda, porque tengo que sostenerme para no caerme, no sé si me explico. Claro. Pero Mire, a ver, ¿y qué, sí, qué pasa dígame. qué pasa? O sea, me interesa mucho el tema, pues yo soy de aquellas que también me empieza a doler mucho la espalda cuando lavo los platos. Pero ¿hay algún truco entonces? Supongamos que hay distancia entre la bacha y donde uno está parado. ¿Qué Bien, puedo hacer entonces? eso debería estar lo más cerca posible. Bien, Yo a muchos de mis pacientes les digo, bueno, mirá, vos ya tenés una condición preexistente. sí, Supongamos una lesión del disco. Esa persona no puede seguir haciendo repetidamente ese gesto porque inevitablemente le desencadena el dolor. Entonces le pido que tenga un fuentón sí, lleno con agua caliente al lado del lavatorio. ajá. Ahí adentro pone sus elementos que va a lavar, los pone adentro previamente con agua caliente y jabón. Pero eso ya está en otra altura y más cerca de nuestro cuerpo. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí lo lava dentro de ese recipiente y lo pone dentro del lavatorio para enjuagar, no al revés. O sea que, por ejemplo, este fuentón o donde sea la bacha para lavar los platos tendría que estar a la altura de nuestra cintura, se me ocurre. Es que un objeto inanimado debería ajustarse a nosotros, no al revés. Yo le hago esta pregunta. ¿Cuánto mide usted, Judith? Yo 1,64 por ahí. Bien. La mesa, si es una mesa estándar, a usted le queda cómoda. Sí. ¿No es cierto? Usted puede poner sus brazos encima de la mesa y utilizar sus manos arriba de la computadora. Es cierto, sí. ¿Qué pasaría si usted midiera 1,80 m? Sí. ¿No estaría más tiempo inclinada hacia adelante? Sí, bueno, por eso se suben un poco los teclados, las computadoras, típico. Pero no todo el mundo lo hace. Ajá. Y ahora en pandemia eso ha sido de consulta exponencial. Sí. Los dolores de cintura por estar tantas horas sentados, los dolores cervicales y dorsales por el tanto uso del computador, tienen más que ver con la no adaptación de la estructura corporal al elemento inanimado que por otra cosa, porque si yo me acomodo bien en la silla, pongo una almohada detrás de mi cintura para que me genere la curva, la altura de mi silla está de acuerdo a la altura de mi rodilla, mi mesa está a la altura para que mis codos estén apoyados y mis hombros estén descansados, mi computadora la subo arriba de una caja de zapatos para que me quede a la altura de mi vista, entonces mi cuerpo está más relajado, está ergonómicamente mejor preparado para esa tarea. Bien. La ergonomía es el estudio de cómo el cuerpo se adapta a los diferentes trabajos. Y esa adaptación tiene que hacer de que uno utilice el menor requerimiento energético para poderlo realizar. Sos tan claro, sos clarísimo, Adrián. Tenemos mensajes que están ingresando, estamos charlando con el kinesiólogo Adrián Iglesias y vaya que el tema interesa. Mariano, por favor. Hola Judith, buen día, soy Jorge y me aparecen dolores cuando hago las tareas en el jardín, pero después al rato se me van. Saludos. Bien. Bueno, habría que ver qué dolores le aparece. Porque hay un dolor muy típico, eso es también consulta frecuente. ¿Por estar muy agachado, quizás? Bueno, mire, yo le voy a pasar un dato. Si yo me agacho con las rodillas extendidas y levanto una maceta de 9 kilos, ¿sabe cuánto es la presión que sufre el quinto disco? Entre L5 y S1. No. 385 kilos.
Wow. Imagínese que nuestro cuerpo en algún punto está preparado, pero si yo lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, en algún momento eso va a generar un desgaste. Incluso la vida diaria también genera desgaste del disco. Entonces uno termina haciendo una lesión discal por la mala técnica. ¿Y cómo hay que hacerlo? Es doblando las rodillas. Si usted mira una imagen de un levantador olímpico de pesas, Sí. levantan 400 kilos. Sí. Sí. ¿Y cómo, si yo lo estoy hablando 9, me hace mal al disco, por qué 400 no? Porque es la técnica lo que cambia. Un levantador olímpico va a abrir sus piernas a la altura de los hombros, va a doblar sus rodillas y va a sacar su cola. Y al sacar su cola genera una curva en la cintura que mantiene el disco estable. No significa que no se va a mover, pero le va a quitar posibilidades, al menos que estalle por presión, por carga. Pero Adrián, ¿no sabés cómo voy a aplicar esto que estás diciendo? Cada vez que tenga que levantar algo así, hay que... Bueno, ahora ya entendí perfectamente. Mire, le voy a contar una experiencia muy pequeñita a modo así de demostrarlo. Cuando yo llego, estudié en Córdoba y me vine hace 18 años para acá. Sí. Cuando yo empecé a descubrir la idiosincrasia y la vida de acá de la zona, no estaba trabajando en el Hospital General Las Heras y yo no entendía por qué, si había tanto trabajo rural, la gente boliviana, de la colectividad boliviana que trabajaban en el campo, eran menos, es decir, requerían menos mis servicios que el resto. Sí. Y no lo comprendía porque todo el día se la pasaban en el campo y muchillos, si usted se fija, cuando plantan la semillita de ajo, pasan horas agachados, horas con la rodilla doblada. ¿Y? Bueno, me tomé el trabajo de ir al campo y empezar a estudiarlos, el porqué. ¿Y sabe lo que descubrí? De que ellos tienen una muy buena flexibilidad de sus músculos de las piernas que hace que cuando se agachan, la cintura sufre menos. Y ahí tenemos también otra cosa importante para poder proteger nuestro cuerpo, es que no solo tiene que ser un cuerpo fuerte, sino tiene que ser un cuerpo flexible. Si yo me agacho y tengo flexibilidad en los músculos posteriores de la pierna, mis caderas se van a mover mejor y va a haber menos impacto sobre la columna. Pero si soy totalmente rígido, quien se va a doblar y se va a agachar va a ser mi columna y no mis caderas. Excelente, Adrián. Excelente, pero clarísimo. Vamos rapidísimo con otra pregunta más que están llegando, ¿sí? Buen día, chicos. Les habla Luisa y tengo que preguntarle al doctor si hay alguna relación entre los dolores del cuerpo y el cambio de clima, porque noto que me pasa seguido cuando empiezan los cambios de temperatura. Saludos, muy bueno el programa. Bien. Una vez sin querer me metí a un aula en la facultad y no era mi clase y me daba vergüenza levantarme y salir. Sí. Y en esta clase el docente explicó justamente esto. Fue una bendición porque a mí también me cerró el origen. Cuando hay cambios de clima es porque va a haber un cambio en la presión atmosférica. El cambio de presión atmosférica va a generar el movimiento de masa de la atmósfera, de un lugar hacia otro, que es lo que va a traer la tormenta de un lugar hacia otro. Sí. Eso aumenta la polaridad de la corteza terrestre y va a aumentar la polaridad también de nuestra estructura muscular, haciendo más perceptible aquellos lugares donde tenemos algún tipo de lesión. Bien, o sea... Esa fue la explicación. Esa es la explicación científica. O sea que sí... Por eso que los cambios de tiempo... Claro, te hacen doler los huesos, muchas veces las articulaciones se lo sienten. Bueno, excelente. Adrián, realmente un gusto charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿vos atendés acá por la zona del Gran Mendoza o estás en...? No, solamente en Valle de Uco. En Tupungato y en Tunuyán. Ajá, pequeño y el bello lugar que has elegido para vivir. En este momento está nevando, está bien frío y tengo el patio cubierto de nieve. Mucha nieve. ¿En Tunuyán? En Tupungato. Tupungato. Describime un poco más ese paisaje. No, bueno, ahora bajó la intensidad de la nieve, pero venían unos copos hermosos, por lo menos unos 2 centímetros, ahora son más chiquititos. Qué lindo lugar en el mundo para vivir, por favor. No, lindo, muy tranquilo. Qué bueno. Bueno, un placer charlar con vos y además aprendimos un montón de cosas y ojalá tengamos la oportunidad mediante el Colegio de Kinesiólogos de Mendoza de volver a charlar con vos y aprender, ¿eh? Hemos aprendido
a cómo manejar un poquito mejor nuestro cuerpo. Un abrazo, muchas gracias. Que tengan buen día, que terminen bien su mañana. Igualmente, chau. Gracias. Charlábamos con el licenciado Iglesias desde Tupungato sobre, cómo tenemos que cuidarnos en nuestros quehaceres diarios para que nuestro cuerpo no sufra ese impacto. Qué interesante además las preguntas que han llegado de nuestros, se enganchó oyentes. La gente realmente. La verdad que sí. El licenciado Adrián Iglesias, kinesiólogo de Coquimen. Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza al cuidado de la salud de los mendocinos. www.coquimen.com. Sede central, Paso de los Andes 3108, sexta sección Ciudad. Teléfono 434-0295. Sede Sur, Las Heras 430 San Rafael. Teléfono 260-460-3508.